México incurrió en responsabilidad internacional a raíz de la muerte de 39 migrantes en instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua. Sobre eso quiero comentar el día de hoy. Antes que nada, bienvenidos a Mirada al Mundo, un espacio de opinión editorial. Les habla Rogelio Ríos Serrán. Yo soy periodista que vive y trabaja en Monterrey, México. Acompañado de mi taza de café, por aquí están también mis dos perros, que espero se queden así quietecitos y tranquilos. Hoy, que es sábado 1 de abril del año 2023, inicio del cuarto mes del año, inicio de la Semana Santa, que aquí en México implica que prácticamente todo el mundo se va de vacaciones, cierran oficinas de gobierno, escuelas, etc. Estamos en el arranque de la Semana Mayor, pero todavía bajo la sombra de esta tragedia de lo ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Por qué digo que México incurrió en responsabilidad internacional y que tendrá que responder el gobierno de Andrés Manuel López Obrador mediante una reparación de daño a las familias de estos migrantes en sus países de origen? Bueno, el concepto de responsabilidad internacional no lo estoy inventando yo, es un concepto que ya tiene un amplio desarrollo en la doctrina del derecho internacional público, está reflejado en documentos fundamentales como la Carta de las Naciones Unidas, la Carta Fundacional de las Naciones Unidas en 1945, y se aplica desde entonces por muchos tratadistas del derecho internacional. La definición común, digamos, sencilla de este concepto es la siguiente: la responsabilidad internacional del Estado es la institución jurídica que impone al Estado que ha realizado un hecho ilícito en perjuicio del otro, la obligación de reparar el daño causado. Esta situación se da principalmente entre un Estado infractor o responsable y un Estado perjudicado o lesionado. En este caso, el Estado infractor es el Estado mexicano, porque los nacionales de otro país que están en territorio mexicano, que gozan de los mismos derechos que nosotros los ciudadanos mexicanos de origen, por el simple hecho de estar en territorio nacional, así lo establece la Constitución, y que estaban bajo custodia del Instituto Nacional de Migración, un organismo federal que está enmarcado dentro de la Secretaría de Gobernación y a su vez dentro del Poder Ejecutivo de la Nación. El máximo responsable de todo este andamiaje institucional en el Poder Ejecutivo es el presidente de la República, y hoy le toca a Andrés Manuel López Obrador hacer frente a esta situación. Se sabe en el derecho internacional que los elementos constitutivos de la responsabilidad internacional son tres. La ilicitud, ¿qué quiere decir esto? Consiste en la acción u omisión que viole una obligación establecida por una norma de derecho internacional que está vigente entre los estados, tanto el infractor como el perjudicado. También, como número 2, la atribución o imputación, que se refiere a que el hecho ilícito debe ser atribuible o imputable al Estado, en este caso al Estado mexicano, y lo es porque los agentes del Instituto Nacional de Migración tienen nivel federal, es decir, no corresponden al gobierno de un municipio o al gobierno de un estado, en este caso el estado de Chihuahua, sino son instalaciones custodiadas por agentes federales. Y el tercer elemento, muy importante, es la reparación del daño causado. La responsabilidad internacional de los estados, reitero, es un principio fundamental del derecho internacional, que establece que los estados son responsables de sus acciones y omisiones en relación con otros estados y sujetos de derecho internacional. La Carta de las Naciones Unidas establece la responsabilidad internacional de los estados, es decir, tiene un fundamento jurídico universal. Y en general, la responsabilidad internacional de los estados, en este caso del Estado mexicano, se refiere a su obligación, reitero, obligación de cumplir con las normas del derecho internacional y su responsabilidad por cualquier violación de esas normas. La responsabilidad puede surgir por actos u omisiones del Estado y puede incluir daños causados a otros estados o individuos. Está perfectamente enmarcado que lo sucedido en Ciudad Juárez, Chihuahua, va a tener, esto no es de que pueda o quizá puede ser, va a tener repercusiones internacionales. Los gobiernos de los países cuyos nacionales murieron o están heridos y hospitalizados en México van a estar atentos, por supuesto, en un espíritu de cooperación para recuperar los cuerpos, trasladarlos, atender a los heridos mediante sus consulados y embajadas en México, pero las familias que deseen demandar al Estado mexicano, tanto en Guatemala como en El Salvador, Colombia o Venezuela,
podrán hacerlos apoyados por sus respectivos gobiernos. Y creo que incluso antes de que esta situación llegue a nivel de unas demandas internacionales por la negligencia del gobierno federal mexicano en cuidar a los migrantes, podría adelantarse el titular del Ejecutivo, el presidente López Obrador, a ofrecer precisamente de motu propio, con recursos del Estado, estas indemnizaciones a manera de reparación de daño. Nada puede volver a la vida a quienes ya murieron, es cierto, estamos de acuerdo, pero sí aliviar el sufrimiento de sus familias. Entonces, tenemos ante nosotros un panorama complicado para el gobierno de México. El no cumplimiento de esta responsabilidad internacional puede resultar en un primer momento fácil de lavarse las manos para un gobierno, no solo el de México, el de cualquier otro país. Pero en el mediano y largo plazo le da un amplio margen de desprestigio a quien haga eso en la escena internacional. Recordemos que México está bajo una intensa observación internacional, no solamente por esta era de globalización, por el Internet y la facilidad que hay para comunicarse, sino que, como muchas otras naciones, hay organismos internacionales como las propias Naciones Unidas, ONGs a nivel internacional, que cuidan mucho el cumplimiento de los derechos humanos, los temas de cambio climático, de medio ambiente, los derechos de los migrantes, que también son universales. México ha firmado el Pacto Mundial de Migración, hace un par de años se firmó en Marruecos, y entonces al firmar y al participar en el sistema de Naciones Unidas, no solamente se consiguen derechos para los países, sino también obligaciones. Y cuando estas no se cumplen, de inmediato hay un desprestigio internacional, pero puede escalar esto a situaciones de sanciones, aislamiento del país infractor que no quiere hacer frente a sus responsabilidades internacionales. Es un tema muy delicado, repito, casi no se ha hablado a lo largo de esta semana sobre la cobertura de los eventos de Ciudad Juárez. Hay otros ángulos muy dramáticos, por supuesto, que cómo es posible que haya sucedido esta tragedia, que se pudo evitar perfectamente si se tuviera otro sistema, otra política de resguardo de los migrantes, en general otra política migratoria. Termino mi comentario diciendo que esto debe dar pie, por supuesto, a una reestructuración a fondo de la política migratoria mexicana. No es el único evento de Ciudad Juárez el que ha ocurrido. En otras instalaciones del Instituto Nacional de Migración en años recientes han ocurrido muchos incidentes de esta manera. Hay analistas que señalan que más allá de que sea un resguardo, unas instalaciones de resguardo, son unas verdaderas cárceles clandestinas que no deben existir, que son violatorias a los derechos constitucionales, tanto de los mexicanos como de los extranjeros, que por el simple hecho de poner los pies en nuestro territorio nacional, gozan de las garantías constitucionales. Bueno, muchas gracias. Por favor, compartan conmigo sus comentarios, sus preguntas. Yo las leeré y las contestaré con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Ya casi se me acaba el café. Hasta luego.